A veces lo que más anhelamos es lo que más puede destruirnos. Lucía Fernández nació y creció en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeada de tierra seca, calles de piedras y tardes silenciosas. Hija única de una costurera y un jornalero, aprendió desde niña que la vida era trabajo, resignación y sueños postergados. Pero ella nunca se resignó. A escondidas leía novelas de amor que pedía prestadas en la biblioteca escolar. Soñaba con Madrid, con luces, con una vida que no oliera a aceite quemado ni a frustración. A los 26 años, tras años de cuidar a su madre enferma y ahorrar cada moneda maquillando novias de la región, empacó lo poco que tenía y se subió a un autobús. El corazón le latía con fuerza. Dejaba atrás todo lo conocido, pero llevaba consigo una esperanza que no cabía en su maleta. En la capital las cosas no fueron fáciles. Compartía un minúsculo piso con dos estudiantes que apenas la miraban. Durante el día estudiaba enfermería en una universidad pública. Por las tardes hacía entregas de maquillaje y atendía clientas a domicilio. No era la vida de sus sueños, pero sentía que por fin estaba construyendo algo suyo. Y entonces un día de lluvia lo conoció. Lucía había salido corriendo de una entrega en el barrio de Salamanca cuando al girar una esquina tropezó con un hombre que salía de un coche negro. El paraguas de él se cayó al suelo, igual que la caja que ella sostenía. Al levantar la vista, el tiempo se detuvo. Alejandro del Valle, 32 años, alto, elegante, con ojos grises como tormenta y una voz grave que le erizó la piel. ¿Estás bien?, preguntó ayudándola a levantarse. Lucía apenas pudo asentir. Él sonrió. Y ese fue el comienzo. ¿Crees en los encuentros que cambian vidas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En los días que siguieron, Alejandro la buscó. Le envió flores. Le pidió su número. La invitó a cenar. Lucía dudaba. No entendía qué veía en ella ese hombre que parecía sacado de una película. Pero él era encantador, dulce, atento. Y poco a poco, ella fue cayendo. Las cenas se volvieron rutina. Las llamadas, necesidad. Él hablaba de negocios, de viajes, de arte. Pero también la escuchaba con atención genuina. Nunca se burló de sus raíces ni de su acento de campo. La hacía sentir vista, deseada, amada. En pocas semanas Lucía se encontró soñando con él por las noches. Había algo en su forma de tocarle la mano, de mirarla a los ojos, que la hacía sentirse en un cuento. Tal vez, pensaba, esta vez la vida sí me eligió a mí. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo y le dijo: «Nunca había sentido esto con nadie, contigo. Todo parece más claro». Lucía lloró. Sintió que por fin su historia tenía sentido. Pero los cuentos no siempre terminan bien. Un mes después empezó a sentirse rara. Mareos, náuseas, un retraso. Compró un test de embarazo y lo hizo temblando. 2 rayas. Positivo. El corazón se le detuvo. Quiso llamarlo, contarle, compartir la noticia. Pero algo la detuvo, una sombra, una intuición. Esa misma tarde Alejandro no contestó sus mensajes. Esa noche tampoco llamó. Y al día siguiente, la verdad comenzó a salir a la luz. Lucía pasó toda la noche con el test de embarazo en la mano. No podía dejar de mirarlo, como si las 2 líneas rosadas pudieran desvanecerse si lo deseaba lo suficiente. Pero ahí estaban, claras, innegables. Iba a ser madre. Pasó de la euforia al vértigo. ¿Cómo se lo diría a Alejandro? ¿Y si él no lo quería? ¿Y si pensaba que era una trampa? Durante días evitó el tema. Él la llamaba, la invitaba a comer, seguía tan encantador como siempre, pero algo en sus ojos le parecía más distante, más ausente. Una tarde, Lucía reunió el valor. Lo citó en un café discreto cerca de Moncloa. Cuando llegó, él la abrazó como si no pasara nada, pero ella ya no podía callar. «Estoy embarazada», dijo sin rodeos. El rostro de Alejandro se endureció. No dijo nada durante varios segundos. Luego apartó la vista. Lucía sintió que el aire se congelaba. «Tenemos que hablar», murmuró. «Pero no aquí. ¿Alguna vez confesaste algo importante y solo obtuviste silencio a cambio? Cuéntanos abajo».
Salieron caminando. Alejandro estaba nervioso, se pasaba la mano por el cabello una y otra vez. Finalmente se detuvo. Lucía, hay algo que no te he contado. Estoy casado. Lucía sintió que se abría un abismo bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Mi matrimonio está muerto hace tiempo. Dormimos en habitaciones separadas. No hay amor, pero legalmente aún estamos casados. Lucía se alejó de un paso como si lo desconociera. ¿Me mentiste todo este tiempo? No quise herirte. Nunca planeé enamorarme. Pero pasó. ¿Y ella? ¿Sabe de mí? Alejandro bajó la mirada. Ahora sí, y no va a quedarse de brazos cruzados. Lucía no entendía. ¿Qué podía hacerle una esposa traicionada además de gritar o insultarla? No la conoces. Es peligrosa, capaz de todo. Esa noche Lucía no pudo dormir. Vomitó 3 veces, sin saber si por el embarazo o por el miedo. Al amanecer recibió un mensaje desde un número desconocido. Sé quién eres, y sé lo que estás haciendo con mi esposo. La piel se le erizó. El corazón se le disparó. Era real. Ella lo sabía. Lucía no podía dejar de mirar la pantalla de su teléfono. El mensaje parecía arder. Sé quién eres, y sé lo que estás haciendo con mi esposo. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. Cerró las cortinas. Echó el cerrojo de la puerta. Apagó el móvil. Por primera vez desde que llegó a Madrid, se sintió vulnerable, sola, expuesta. Pasó la noche sin dormir. Cada ruido en el pasillo la hacía sobresaltarse. Le temblaban las manos. Acariciaba su vientre sin pensar, como si pudiera proteger al bebé con la piel. En su mente una imagen desconocida tomaba forma. La esposa de Alejandro. ¿Cómo era? ¿Qué sabía realmente? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? A la mañana siguiente Lucía confrontó a Alejandro. Él llegó con rostro pálido y ojos hundidos. Se veía más viejo, más débil. Me escribió. Tu esposa, dijo, Lucía sin rodeos. ¿Cómo consiguió mi número? Tiene contactos, gente que le debe favores, espías, abogados, incluso policías. No es una mujer común. ¿Y tú? ¿Vas a seguir callando? Alejandro tragó saliva. Ella tiene cosas sobre mí, documentos, grabaciones, cosas que podrían destruirme. ¿Te has sentido alguna vez atrapada en una relación donde el silencio de otro te hacía más daño que las amenazas? Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. Ya no era su príncipe, era un hombre cobarde, débil, incapaz de protegerla. Y sin embargo lo amaba. Y eso dolía más que el miedo. Esa noche, mientras regresaba a casa, notó un coche estacionado frente al edificio. Un sedán negro, oscuros los vidrios, las luces apagadas. Sintió una presencia. Aceleró el paso. No miró atrás. Al subir las escaleras su cuerpo temblaba. Al abrir la puerta, lo supo al instante. Alguien había estado allí. Nada faltaba, nada revuelto. Pero sobre su cama, cuidadosamente colocado, había un labial rojo. No era suyo. Un perfume ajeno flotaba en el aire. Dulce, insoportable. Era un mensaje, uno claro. Puedo entrar cuando quiera. Lucía cayó al suelo, abrazó su vientre y lloró. No sabía si estaba más rota por la traición o por el terror. Lucía pasó la noche despierta, sentada en una esquina del cuarto, con los ojos fijos en el labial rojo sobre su cama. No era solo un objeto, era una advertencia, una violación silenciosa, una guerra declarada sin palabras. Cada rincón de su apartamento le parecía extraño. El sofá, la cortina, incluso su almohada. Todo había sido tocado. Sentía el perfume dulce de esa mujer aún en el aire. Isadora. Ahora tenía nombre. Y rostro. El del miedo. Al amanecer empacó lo esencial. 2 mochilas, los documentos, algo de ropa. Desconectó el celular. No avisó a nadie. Solo dejó una nota para su compañera, de piso. No podía quedarse. No podía arriesgar al bebé. Alquiló un cuarto minúsculo en un barrio humilde de Lavapiés.
sin ventanas a la calle, sin timbre, solo una llave y un cerrojo que sonaban débiles. Pero al menos era anonimato, silencio, un escondite. ¿Te has sentido obligada a desaparecer solo para seguir respirando? ¿Huir es rendirse o es un acto de amor? Los días siguientes fueron borrosos. No salía, no comía, no dormía. El miedo vivía con ella. A veces soñaba que abría los ojos y Isadora estaba parada al pie de su cama. Entonces una tarde tocaron la puerta. Lucía contuvo la respiración, se acercó lentamente. No había mirilla. Apoyó el oído contra la madera y escuchó esa voz. Lucía, soy yo, Alejandro. Ella dudó, pero abrió. Estaba empapado por la lluvia, con el rostro ojeroso y el alma rota. La miró como si no supiera qué decir. Ella sabe que estás embarazada, dijo apenas audible. Y va a intentar quitártelo todo. Lucía sintió que se derrumbaba por dentro. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú, Alejandro? Él no respondió. Ella cerró la puerta, sin decir más. Ya no necesitaba respuestas. Solo necesitaba sobrevivir. Esa noche otro mensaje anónimo llegó a su nuevo teléfono. Vas a perderlo, de una forma o de otra. Lucía no se movió por horas. Se quedó frente a la puerta con la espalda apoyada contra la madera, como si eso pudiera frenar el mundo. Las palabras de Alejandro seguían rebotando en su cabeza. Ella sabe que estás embarazada y va a intentar quitártelo todo. Intentó comer. No pudo. Intentó dormir. Tampoco. Se abrazó a sí misma sintiendo la leve curva de su vientre como una promesa o como un blanco. Al día siguiente visitó a una abogada recomendada por una compañera de clases. Una mujer mayor de cabello blanco y ojos firmes. Escuchó todo en silencio. Desde cómo conoció a Alejandro hasta las amenazas, el labial en mito sentó la cama y los mensajes anónimos. Estás siendo víctima de acoso psicológico, dijo sin titubear. Pero si no lo denuncias no podremos protegerte. Lucía dudaba. ¿Denunciar a Isadora? ¿Ponerle nombre al terror? ¿Y si eso la enfurecía más? ¿Alguna vez callaste para proteger a alguien y terminaste perdiéndote a ti misma? Esa misma tarde Alejandro volvió a contactarla. Le rogó que se encontraran. Esta vez no en un café ni en un parque. En su coche, estacionado discretamente en una calle secundaria. Le entregó un sobre. Dentro billetes. Muchos. Quiero que desaparezcas por un tiempo. Que te vayas a algún lugar seguro. No puedo protegerte desde aquí. Lucía lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Así me cuidas? ¿Pagándome el silencio? Es por tu bien. Por el del bebé. No quiero que te pase nada. Entonces enfréntala tú. Alejandro bajó la vista. No puedo. Lucía le devolvió el sobre. Yo no soy tu secreto, Alejandro. Y este hijo no es tu vergüenza. Esa noche, al volver a su cuarto, encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una hoja doblada. En tinta negra, una sola frase. Si no te vas, perderás todo, incluido lo que llevas dentro. Lucía pasó la noche abrazada a su almohada, con los ojos abiertos y la carta anónima sobre el pecho. No había dormido, no había comido, solo respiraba, como si mantener el aire en los pulmones pudiera evitar el derrumbe total. Amaneció con un dolor agudo en el abdomen. Se incorporó lentamente. Pensó que eran nervios, estrés, pero el malestar no se iba. A media mañana, mientras intentaba prepararse un té, el mundo se volvió borroso. Mareo, náuseas, y entonces la sangre, un hilo rojo entre sus piernas. Corrió al baño, cerró la puerta con llave, se sentó en el inodoro con las manos temblando. Lloró, gritó, suplicó. Por favor, quédate conmigo, no te vayas. Llamó a emergencias. En el hospital la recibieron de inmediato. Monitor, sonda, ultrasonido. El sonido del corazón del bebé tardó en aparecer, pero cuando lo hizo, era fuerte. Vivo. Está estable, dijo la doctora. Pero necesitas reposo absoluto y eliminar el estrés. Cualquier nueva alteración podría ser fatal. ¿Has sentido que tu cuerpo gritaba por ti
Cuando ya no podías hablar del dolor. Lucía cerró los ojos. Se prometió que lucharía. No por ella, por él. Por ese pequeño corazón que aún latía. No podía seguir huyendo ni esperando que Alejandro la salvara. Al salir del hospital, recibió un mensaje más, esta vez sin palabras. Solo una foto, una imagen de ella entrando a la clínica tomada desde lejos, desde una esquina, un seguimiento. Lucía sintió un escalofrío. Ya no era solo el miedo, era vigilancia, presión, control. Tomó una decisión. Regresó al estudio jurídico. Contó todo. La abogada asintió con seriedad. Vamos a denunciar, pero también vamos a blindarte. Esa noche recibió flores, sin tarjeta, solo un sobre blanco con letras elegantes. Un hijo no te hace poderosa, tampoco te hace intocable. Lucía quemó el papel en el lavamanos. Lo miró deshacerse en cenizas y juró que nadie le arrebataría a su hijo. Lucía pasó la noche acariciando su vientre, hablándole en voz baja a ese corazón diminuto que no dejaba de latir. Cada latido era un grito. Estoy aquí. Lucha por mí. Y Lucía comprendió algo. No podía seguir huyendo. No podía vivir escondida mientras otros decidían su destino. Estaba cansada de ser una sombra, una amenaza, un secreto. Era madre, y una madre no se esconde. A la mañana siguiente fue al juzgado acompañada por su abogada. Llevaba el cabello recogido, ropa sobria y los ojos firmes. Registraron una denuncia formal por acoso, amenazas, invasión de propiedad y violencia psicológica. Entregaron los mensajes, las fotos, la carta y el historial médico. El juez escuchó, tomó nota, abrió expediente. La abogada le apretó la mano al salir. Ahora empieza todo, Lucía. Prepárate. Isadora no se quedará callada. ¿Te has sentido alguna vez tan rota que solo el amor pudo mantenerte de pie? Esa misma tarde Lucía recibió una notificación judicial. Una orden de alejamiento temporal contra Isadora había sido aceptada. Era un pequeño triunfo, un respiro, pero al volver a casa había una nueva carta bajo la puerta. Esta vez, escrita a mano. Tú no entiendes con quién estás, jugando. No eres la primera, pero serás la última. Lucía no la rompió, no la quemó, la guardó como prueba. Ya no temblaba. Al día siguiente volvió a tener una cita con el médico. El bebé estaba bien, pero el estrés seguía siendo un factor de alto riesgo. Lucía pidió licencia en la universidad, canceló compromisos, se recluyó, pero no por miedo, por estrategia. A los pocos días Alejandro la llamó. Insistió en verla. Ella accedió, pero en presencia de su abogada. Quiero arreglar esto, dijo él. No puedo permitir que te siga haciendo daño. Te lo juro, Lucía. Voy a enfrentarla. Ella lo miró, con desconfianza, con dolor. Tú elegiste el silencio. Yo elegí la vida. El nuevo departamento que Lucía alquiló a través de la abogada olía a pintura fresca. Las paredes eran claras, sin cuadros. El silencio era tan profundo que podía oír sus propios pensamientos. Pero por primera vez en semanas, se sentía a salvo, no feliz, no en paz, pero protegida. Durante los primeros días, Lucía no salía más que para sus controles médicos. Su rutina era simple: descansar, leer, escribir, documentar todo. Reunía pruebas, organizaba mensajes, grababa audios, guardaba todo en un pendrive con contraseña. Sabía que Isadora no se detendría, y no tardó en confirmarlo. Una mañana, 2 hombres con trajes oscuros tocaron su puerta. Mostraron credenciales. Eran abogados, de parte de la familia del Valle. Venimos a notificar una demanda por difamación, acoso y tentativa de fraude, dijo uno de ellos entregándole una carpeta. Lucía la abrió. Dentro había capturas de pantalla manipuladas, conversaciones alteradas, supuestas pruebas de que ella había planeado todo el embarazo para extorsionar emocionalmente a Alejandro. ¿Has sentido alguna vez que intentaban borrar tu historia? ¿Con mentiras escritas por otros? Lucía no lloró. Llamó a su abogada, que llegó en menos de 1 hora. Revisaron todo juntas. Era una jugada sucia pero legal. Isadora estaba usando el sistema a su favor.
Esto es una guerra psicológica, Lucía. Y vas ganando, por eso reacciona así. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. Algunos medios publicaron artículos sensacionalistas, titulares como La amante embarazada, estafa o amor prohibido. Lucía se mantuvo en silencio, pero en su interior algo se quebró, para reconstruirse más fuerte. Una noche, mientras revisaba correos, recibió uno sin asunto. Solo un archivo adjunto, un video. Lo abrió con el corazón acelerado. Era una grabación en una oficina. Se veía a Isadora discutiendo con un hombre, insultándolo, amenazándolo. Y luego, la frase que lo cambió todo. A esa campesina le voy a hacer perder al bastardo que lleva. Lucía se tapó la boca. Lloró en silencio. Pero no de miedo. Era la prueba. Lucía observó la pantalla una y otra vez. Reprodujo el video con las manos temblorosas. No era solo una amenaza. Era una confesión. Un retrato de odio puro. Isadora del Valle dejaba de ser una sombra. Y se volvía un crimen. En la grabación su voz era nítida, feroz. Se la veía en una sala de juntas, con el rostro deformado por la rabia, gritando que esa campesina iba a perder ese bastardo. Lucía sintió náuseas, pero no por miedo, sino por la claridad. Ahora tenía lo que necesitaba, una prueba. Contactó a su abogada. Juntas revisaron la legalidad del archivo, confirmaron su autenticidad. En menos de 24 horas presentaron una ampliación de la denuncia. El juez aceptó abrir una causa por intento de coacción agravada y amenazas contra la integridad física de una mujer embarazada. El viento comenzaba a cambiar. ¿Te has levantado alguna vez desde el fondo con la certeza de que esta vez nadie te volverá a pisar? Al día siguiente, Lucía fue citada por el juez. Su declaración fue serena, clara. Mostró todos los mensajes, las cartas, el historial médico, el video. No lloró, no titubeó. No vengo a buscar venganza, dijo. Solo quiero vivir en paz y traer a mi hijo al mundo sin miedo. Mientras salía del juzgado, periodistas la esperaban. Alguien había filtrado la causa. Micrófonos, cámaras, gritos. Ella no respondió. Solo caminó con la cabeza en alto y una mano sobre su vientre. Horas después Alejandro la llamó. Quería verla. Esta vez no hubo lugar para ambigüedades. Sé que no estuve a la altura, pero quiero hacer lo correcto. Haré pública la paternidad. Romperé con Isadora legalmente. Ya no quiero callar. Lucía no respondió de inmediato, pero su mirada lo dijo todo. No confiaba más, solo en ella misma. Esa noche, mientras organizaba sus cosas, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, un papel doblado. Disfruta tus últimos días de paz. El infierno viene por ti. Lucía ya no tembló. No vendrá, porque yo soy fuego también. Lucía despertó con una extraña presión en el pecho. Había soñado que corría por un campo, descalza, buscando algo que no podía ver. Al abrir los ojos notó que la habitación estaba fría y demasiado silenciosa. Se levantó para prepararse. Un té. Todo parecía normal, pero al volver a la habitación se detuvo en seco. Sobre la cama, cuidadosamente colocado, estaba su ecografía. Rota, doblada, rasgada. Lucía se acercó lentamente. Reconocía esa imagen. El pequeño perfil de su bebé, la fecha, su nombre impreso. Aquella era la copia que guardaba en una carpeta, azul dentro del armario. Cerrada, intacta. Alguien había entrado. Sus rodillas cedieron. Se sentó en el suelo. Abrazó su vientre. Lloró, pero no por debilidad, por rabia, por impotencia. Isadora había tocado lo más sagrado. No solo su cuerpo, sino la representación física de la vida que llevaba dentro. ¿Alguna vez te hicieron daño solo para quebrarte por dentro, donde nadie puede ver? Llamó a la policía. Esta vez no se guardó nada. Entregó todo. La ecografía dañada, las cartas, las pruebas, el video. Ya no pedía ayuda. Exigía protección. Su abogada solicitó una orden de restricción ampliada y una vigilancia perimetral. El juez la concedió. Lucía no era solo víctima de acoso. Era una mujer embarazada bajo amenaza directa,
Pero no todo era oscuridad. Ese mismo día Alejandro convocó una conferencia de prensa. Se paró frente a las cámaras solo, sin abogados. Quiero reconocer públicamente a Lucía Fernández como la madre de mi hijo. Asumo mi responsabilidad. Mi silencio solo empeoró las cosas. Y ya no voy a callar. El video se viralizó. Miles de comentarios, algunos crueles, muchos solidarios. Lucía lo vio desde su cuarto, en silencio. No lo perdonaba, pero al menos ya no estaba oculta. Horas después recibió una llamada del juzgado. Isadora había contraatacado, había interpuesto una demanda por manipulación, difamación y enriquecimiento ilícito a través de embarazo planificado. Acusaba a Lucía de mentir y de querer dinero. La guerra se había formalizado. Lucía se sentó frente al escritorio de la jueza con las manos apoyadas en su regazo. Llevaba un vestido oscuro, el cabello recogido y el rostro sereno. Pero por dentro estaba hecha de fuego. La denuncia de Isadora del Valle era extensa. Alegaba que Lucía había seducido deliberadamente a su esposo, planeado un embarazo para obtener beneficios económicos y falsificado pruebas para destruir su reputación. Una fantasía construida con documentos alterados, conversaciones manipuladas y testigos pagados. La jueza hojeaba los papeles con expresión neutra. El abogado de Isadora hablaba con tono seguro, como si tuviera la verdad en sus manos. Pero Lucía sabía que era solo humo, veneno bien redactado. ¿Te han acusado alguna vez de lo impensable, solo porque no tenías apellido ni fortuna? Su abogada presentó una defensa sólida. Exhibió los videos, los mensajes, los informes médicos, las pruebas de vigilancia y las grabaciones donde Isadora amenazaba explícitamente a Lucía y a su bebé. A pesar de todo, el juicio fue duro, lento, injusto. Algunos medios publicaban titulares ofensivos: madre o manipuladora. El escándalo que sacude a la élite madrileña. Lucía dejó de leer. Se aferró al sonido del corazón de su hijo en cada consulta médica, a la voz de su abogada, a las cartas de apoyo que empezaron a llegar de mujeres que habían pasado por lo mismo. Una mañana, mientras salía del juzgado, un sobre cayó entre sus pies. Lo abrió sin pensar. Dentro, una foto. Ella llorando en el hospital, sola, con mueres, una bata blanca y el rostro devastado. Tomada sin permiso, sin alma. En el reverso escrito a mano: esto solo es el principio. Prepárate. Lucía lo entregó a su abogada, pero no lloró. Solo dijo: no me van a quebrar. Lucía llegó a casa agotada, con la carpeta de documentos bajo el brazo y los pies hinchados por las horas de pie en el tribunal. Se dejó caer en el sofá, encendió una vela y cerró los ojos. No pedía milagros, solo silencio. Tocaron la puerta. Era una joven de unos 20 años, nerviosa, con el cabello recogido y una carpeta en las manos. ¿Eres Lucía Fernández?, preguntó. Lucía asintió sin palabras. No vengo a lastimarte, vengo de parte de alguien que te cree. Le entregó la carpeta y se fue. Lucía la abrió. Dentro había fotos antiguas, recortes de prensa y una carta escrita a mano. Yo también fui víctima de Isadora del Valle. Ella me destruyó, me silenció y me quitó todo. Pero tú puedes hacer lo que yo no pude. Estaba firmada por Marta Ríos, ex empleada de la Fundación del Valle, desaparecida del mapa hacía años. Durante más de una década había sido asistente personal de Isadora. En silencio, observando, sufriendo. ¿Alguna vez descubriste que tu dolor no era único? ¿Y eso te dio más fuerza para resistir? En la carpeta, además de la carta, había una memoria USB. Lucía encendió el ordenador, la conectó y contuvo la respiración. Archivos de audio, grabaciones de reuniones privadas, conversaciones entre Isadora y miembros de su familia, insultos, confesiones, chantajes, un patrón de manipulación y abuso que se repetía una y otra vez. La voz de Marta cerraba uno de los audios. Si alguien escucha esto, es porque yo ya no puedo hablar. Lucía lloró. Por ella, por Marta, por todas. Al día siguiente, su abogada presentó el material al Ministerio Público. La causa contra Isadora fue reabierta con nuevas pruebas. Las redes estallaron.
esta vez a favor de Lucía. Y cuando todo parecía alinearse, ocurrió lo impensable. En medio de una entrevista en vivo, Lucía sintió un dolor agudo. Bajó la vista y vio sangre en su vestido. El dolor llegó sin aviso, feroz, cortante, como si un cuchillo invisible rasgara su interior. Lucía estaba sentada en una entrevista en vivo para una cadena local, hablando de su proceso judicial, cuando sintió la humedad caliente entre las piernas. Miró hacia abajo y el mundo se detuvo. Sangre, mucha. Los técnicos cortaron la transmisión. Alguien gritó. Otra persona llamó a emergencias. Lucía fue llevada en brazos hasta una ambulancia. En el trayecto no dejaba de tocarse el vientre. Lloraba, suplicaba, rezaba. Por favor, quédate conmigo. Por favor. En el hospital la ingresaron de urgencia. El corazón del bebé aún latía, pero débil. Le aplicaron suero, inyecciones. La conectaron a monitores. Los médicos hablaban en códigos que ella no comprendía. Solo oía una frase repetida. Amenaza de parto prematuro. ¿Has estado al borde de perderlo todo? ¿Y aún así sentiste una fuerza dentro de ti que se negaba a rendirse? Pasaron horas. Lucía no podía moverse. Solo mirar el techo blanco. Pensar en lo que había luchado. En todo lo que había soportado para llegar hasta allí. En el pequeño corazón que había aprendido a amar antes de siquiera ver. Y entonces llegó él. Alejandro. Entró sin avisar, con los ojos llorosos y el alma rota. Se sentó a su lado, le tomó la mano. No sabía si vendrías, murmuró Lucía. No, podía no venir, respondió. Es mi hijo también. ¿Y tú? Ella lo miró en silencio. Ya no esperaba nada, solo que su hijo viviera. Horas después, los médicos dieron la noticia. El sangrado se había controlado. El bebé seguía en riesgo, pero estable. Si todo salía bien, podrían sostener el embarazo hasta la semana 36. Lucía rompió a llorar, esta vez de alivio. Esa noche, desde la cama del hospital, escribió una carta para su hijo. No sé cómo será tu mundo, pero sé que haré todo para que no crezcas con miedo. Esta historia empezó con dolor, pero no terminará así, porque tú mereces nacer libre. El tribunal estaba repleto. Cámaras, periodistas, murmullos contenidos. Nadie quería perder el juicio más mediático del año. Lucía Fernández versus Isadora del Valle. Lucía entró por la puerta lateral, escoltada por su abogada. Llevaba un vestido sencillo y el rostro sereno. Caminaba despacio, una mano sobre su vientre ya pronunciado. Su hijo seguía dentro de ella, luchando, vivo. Frente a ella, sentada con una elegancia que ya no intimidaba, estaba Isadora, con un traje blanco impecable y una sonrisa apenas disimulada, pero sus ojos eran fuego helado. El juez pidió silencio. Inició la audiencia. La fiscal presentó los cargos: acoso agravado, coacción, amenazas, invasión de propiedad y manipulación de evidencia. El expediente era grueso. La prueba clave: las grabaciones de voz, los mensajes, la memoria entregada por Marta. Lucía fue llamada a declarar. Se levantó, caminó hacia el estrado, respiró hondo. No estoy aquí para vengarme, dijo con voz clara. Estoy aquí para defenderme, para defender a mi hijo, para decirle al mundo que las mujeres como yo no somos desechables, no somos trampas, no somos invisibles. ¿Alguna vez dijiste tu verdad, aunque temblaras por dentro? El tribunal guardó silencio. El juez asintió. Luego fue el turno de Isadora. Su defensa fue arrogante. Dijo que Lucía era una oportunista, que manipulaba, que todo había sido una trampa para dañar su imagen y destruir su matrimonio. Pero las pruebas hablaban solas. El tono de su voz en las grabaciones, el odio en sus palabras, la violencia silenciosa. Cuando el juicio concluyó, el juez anunció que emitiría la sentencia en 24 horas. Lucía salió del tribunal con la cabeza en alto. La prensa intentó detenerla, pero ella no habló. Solo miró a las cámaras y dijo: mi hijo nacerá libre. Eso es todo lo que importa. Esa noche, en su habitación del hospital, Lucía recibió una llamada del juzgado. La sentencia estaba lista. Isadora del Valle, culpable.
El sol de la mañana se colaba por la ventana de la habitación del hospital. Era tibio, suave, como una caricia después de la tormenta. Lucía abrió los ojos lentamente. Estaba agotada, pero en paz. A su lado dormía su hijo. Pequeño, rosado, con los puños cerrados y el corazón latiendo fuerte. Había nacido 2 semanas antes de lo previsto, pero sano, vivo, lleno de futuro. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. «Contra todo, lo logramos». En la mesa de noche, su abogada había dejado un sobre con la sentencia. Oficial, Isadora del Valle, declarada culpable de acoso, amenazas y violencia psicológica agravada. Condenada a prisión domiciliaria, indemnización económica y alejamiento indefinido de Lucía y su hijo. Alejandro no estaba presente. Envió flores, una carta, un pedido de perdón. Lucía la leyó y la guardó. No odiaba, pero tampoco había lugar para él en su nueva vida. ¿Te has reconstruido después de que lo perdiste todo y descubriste que tu versión rota era más fuerte que tu versión entera? 2 meses después, Lucía regresó a Madrid, no al departamento de siempre, no al miedo. Volvió como madre, como estudiante, como sobreviviente. Terminó su carrera de CODES, enfermería. Comenzó a dar charlas sobre violencia emocional, sobre resiliencia, sobre maternidad sin red. Mujeres de todo el país le escribían, le agradecían, se veían en ella. En una de esas conferencias, una joven se acercó temblando. «¿Tú eres la Lucía del juicio?» Ella sonrió, acarició el carrito donde su hijo dormía. «Sí, pero hoy soy mucho más que eso», y en ese instante supo que había renacido. No como víctima, no como amante, no como escándalo, sino como luz para otras mujeres, como madre, como símbolo, como historia viva. La vida me rompió, pero yo elegí volver a armarme con piezas nuevas. Si esta historia te tocó el corazón, deja una en los comentarios y comparte para que más mujeres sepan que no están solas.